Bienvenidos a este episodio especial. Hoy estamos con una invitada muy amada, muy querida. Es nuestra amiga Lielis. Y Lielis tiene una experiencia de vida, un testimonio hermoso donde el Señor ha respaldado cada uno de sus pasos y es un honor tenerla en Viviendo Milagros. Lielis, gracias por aceptar la invitación. Este espacio es todo tuyo, así que dispónganse a escuchar. Si en algún momento tú has sentido que estás huérfana, que te has sentido perdida y necesitas tener una identidad para pasar a hija del Dios Altísimo, pues quédate porque este episodio es para ti. Lieli, bienvenida. Amén. Gracias por la invitación, Jessica y Mayra. De verdad que es un honor para mí que me tomen en cuenta para hacer una ventana de luz al mundo con lo que Dios ha hecho en mi vida. De verdad que siempre le pido al Señor tener esa oportunidad de que vea a la gente, vea a Cristo en mí. Siempre le digo, Señor, que yo pueda hacer tus manos, que yo pueda hacer tu boca, que me puedas usar de la manera que quieras y como quieras. Y bueno, ese es mi gran propósito de vida. No, tengo mucho que contar, pero voy a tratar de ser breve y precisa a lo que voy a hablar. Yo conozco al Señor a los 12 años, venía de la religión tradicional, estudié en un colegio de monjas, me sabía todo el catolicismo, orar y todas las cosas que hacían, o rezar, pues, y todos los ritos que siguen. Ujú. Y bueno, era como que lo normal, lo bien, lo que yo conocía. Siempre fui como muy creyente, pero desde mis limitaciones que tenía allí. Y un día mi papá de repente y mi mamá empezaron a cambiar y yo los escuchaba que ellos escuchaban como alguien seguían a alguien, seguían a un mentor o algo así. Y yo no entendía porque yo era una niña y yo decía, ¿qué será lo que pasa? Porque no entiendo qué está pasando. Y un día le pregunté a mi papá que qué pasaba y me dice, es que ya nosotros no somos más católicos, somos cristianos evangélicos. Y yo dije, bueno, ¿y con qué se come eso? O sea, yo no sabía, en ese tiempo no había como que tanta información como hay hoy en día, no había redes sociales, no había todo esto y yo no sabía que era eso, pero yo dije, bueno, si mi papá dice que Yo eso voy, somos. claro. Y él nos dijo, este domingo vamos a asistir a la iglesia, por primera vez vamos a ir a la iglesia. Él no me dijo a qué iglesia, vamos a ir a la iglesia y yo me imaginaba la iglesia que yo siempre iba, con el Cristo ahí, crucificado y todas las cosas, todas las imágenes. Cuando yo llego a una iglesia muy humilde, muy sencilla, pero desde que yo pisé la iglesia, yo sentí algo muy diferente. Yo sentí algo en mi cuerpo que no podía controlar, se me erizaba la piel, tenía ganas de llorar y no podía parar. Y lloré y lloré. Y cuando hicieron el llamado de fe, yo estaba ahí de primera sin saberlo, cómo había llegado. O sea, fue como algo que luego descubrí que era el Espíritu Santo que me llevó a recibirlo. No podía parar de llorar y cuando yo salí, porque una tía fue la que nos predicó, cuando salimos de allí, yo le pregunto, tía, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué pasó ahí? Porque yo no entendía nada. Claro, Y me está. dice ella, hija, eso fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas pero yo le decía, no entiendo por qué yo estoy llorando. Yo era una niña, ¿qué problemas? O sea, yo no tenía problemas como problemas, ¿no? Era una niña. Ella me explica todo esto. Bueno, mis papás comienzan a asistir a la iglesia. Mi papá era alcohólico y drogadicto también. Lamentablemente cayó en esa situación, en esas adicciones a raíz de muchas situaciones en su vida. Mi mamá viene también de una familia muy rota, abandonada. A mi mamá se le murió su papá a los 3 años de edad, quedó huérfana de padre y luego su mamá tomó una serie de decisiones, malas decisiones y deciden internarla en eh, ¿cómo se llama esto? Como un internado, pues, de niñas, un Colegio, orfanato, como un orfanato. orfanato. Y mi mamá vivió 6 años allí, alejada de su familia, sin que la fueran a ver, o sea, totalmente sin identidad. En fin, eso pues la llevó a tener esa falta de identidad, esa falta de paternidad, todas esas Síntomas de cosas, abandono. ese abandono. Y yo empiezo a ver cómo mi papá empezó a cambiar, sobre todo él. Mi papá fue un antes y un después desde que conoció a Cristo. O sea, yo lo veía leyendo la Biblia, mi papá ya no lo vi más borracho, ya no lo vi más, bueno, yo no sabía que se drogaba en ese momento, pero no lo veía pues con esos síntomas de que él llegaba, peleaba, yo lo veía trastumbándose, sino que ya yo veía un hombre metido en la palabra,
un hombre que era más cariñoso con mi mamá, era menos áspero. Mi papá era un hombre muy cariñoso con nosotras, pero con mi mamá siempre habían esos choques y todas esas cosas, y yo empecé a ver como que ese cambio en él. Y yo dije, wow, aquí pasó algo. O sea, yo creí porque mi papá me dio testimonio de que realmente Dios cambia a la gente. Eso fue lo que me hizo creer realmente que Dios cambia y que Dios existe. Mi mamá, lamentablemente, por sus heridas y por su historia de vida, por no sanar también, quizás en ese tiempo no había la ayuda que hay ahorita, no había como que buscar un mentor, buscar a alguien que te... Hablar de un psicólogo era decir, estás loco, eso no era normal, eso no era común, todo se llevaba como que la Ajá. cruz a cuestas y bueno, y era normal. Mi mamá no supo gestionar quizás todo eso que ella venía viviendo y mi mamá lo que hizo fue más bien eh, ponerle un stop a mi papá para que avanzara y más bien pelear con él, porque ella le decía, a pesar de que ella le pedía a Dios que él cambiara, ella era muy fiestera, le gustaba mucho la fiesta. Y ella decía que mi papá se había convertido en un aburrido porque ya no íbamos a fiestas, ya no, mi papá ya no tomaba, mi papá, sobre todo bailar, a ella le gustaba mucho bailar, y mi papá le decía, pero es que no entiendes que yo no puedo ir a esos lugares, no porque en sí esté mal ir, sino porque él estaba sanándose, y para poder salir de ahí, él necesitaba sanar. Bueno, mi mamá lamentablemente no lo entendió, empezó a buscar, escuchar voces incorrectas. Nunca falta alguien que te venga a aconsejar mal, a decir cosas que no son. Y entonces empezaron, una persona muy cercana a ella empezó a aconsejarla que fuera una bruja. Mi mamá viene también de una familia con muchas maldiciones generacionales con respecto a la brujería. Y entonces empezó a ir a esos lugares, a ir a que donde brujos y a consultar todo este poco de cosas. Y yo siendo niña, ya yo me había metido con la palabra, o sea, yo leía mucho y el Señor ya me había revelado muchas cosas. Y recuerdo que el Señor me reveló, la mujer sabia edifica su casa desde niña. Y yo le decía a mi mamá, mamá, la mujer sabia edifica su casa y lo que tú estás haciendo no edifica. Y ella me decía, por Dios, tú eres una niña, tú no sabes de eso, tú qué vas a saber, tú cómo me vas a aconsejar a mí, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy una adulta. En ese tiempo yo recuerdo que era tanto, o sea, Dios siempre ha puesto ese fuego en mi corazón de llevar la palabra, de confrontar al mismo infierno, que yo recuerdo que yo le dije que yo quería ir para que la bruja, y ella pensaba que yo quería que la bruja me leyera la mano, las cartas, y yo lo que quería era confrontarla. Entonces resulta que ella me lleva y cuando yo llego allá, le digo a la bruja, le digo, ella me va a leer la mano, me agarra la mano y me dice, y me quita, y me dice, ¿tú para qué viniste si tú no crees en esto? Y yo le dije, usted sabe para lo que yo vine. Yo vine para decirle a usted que deje de llenarle la cabeza a mi mamá de basura, porque usted no es de Dios y usted está guiando a mi mamá a un lugar que no debe ser. Y le di un montón de cosas que yo no recuerdo, pero yo sé que yo la confronté. Y Wow. ella le dijo a mi mamá, llévate a esa niña de aquí porque esa niña me bloquea y no deja que yo vea. Esa niña tiene una luz que brilla tanto que no me deja conectarme con lo que ella se conectaba, obviamente con las tinieblas. Y mi mamá, imagínese, o sea, una niña, mi mamá, bueno, me cantaleteó todo el camino hasta la casa, que yo, porque había hecho eso, que no sé qué, bueno, en fin. Lo cierto del caso es que pasaron muchas situaciones que llevaron a que mis padres lamentablemente se separaran. Mi mamá no fue esa mujer sabia, lamentablemente. Mis padres se separan y yo caigo en, cuando ellos se separan pasaron muchas cosas que me hirieron, que me lastimaron. Ella hizo que mi papá, recuerdo que un día le dijo, voy a irme de los caminos de Dios, pero te vas a arrepentir de todo lo que va a suceder. Te vas a acordar de mí y este matrimonio se va a destruir, le dijo mi papá. Entonces todo eso me amargó tanto, todo mi papá nos abandonó, mi mamá nos abandonó. Yo terminé viviendo en casa de mi abuela y viví en muchos lugares, me humillaron mucho, me rechazaron mucho. Wow. Nos decían las huérfanas, nos decían las huérfanas, tíos y, ah, no, mira, que ellas son las huérfanas. Te presento a mi sobrina las huérfanas. Eso me marcó de verdad demasiado ese rechazo, sentirme que yo no le importaba a nadie y yo me alejé de Dios, obviamente, cuando ellos se separaron. Viví 10 años apartada de Dios, pero a pesar de que yo vivía apartada de Dios, como siempre fui una mala mundana, nunca pude porque yo quería encajar en el mundo, pero Dios me llamaba.
Y aun cuando yo iba a lugares que no tenía que ir, aun cuando yo iba a discotecas, llegué a tomar alcohol, llegué a fumar, yo predicaba en las discotecas, yo le predicaba a la gente que buscara de Dios. Y la gente me decía, pero yo no te entiendo, si Dios es tan real, ¿por qué tú estás aquí? Y yo le decía, bueno, no sé, yo estoy viviendo un proceso, pero Dios existe y Dios te ama. O sea, yo en medio de todo lo que vivía, siempre el Señor me alaba con esas cuerdas de amor que dice su palabra, ¿no? Que dice, me alaba con sus cuerdas de amor y siempre me mostraba y me enviaba gente que me hablara de él. Me decían, el Señor te está buscando, el Señor tiene algo contigo. Y yo me quería como escapar, ¿no? Porque yo decía, no, o sea, yo quería vivir a mi manera, rebelde, molesta, porque yo decía, si Dios existe, ¿por qué permitió que pasara todo esto? Me sentía sola, llegué a pensar muchas veces en suicidarme. Llegué muchas veces no lo hacía, o sea, pero sí lo maquiné muchas veces. Recuerdo que la primera vez que lo pensé, me iba a tomar cloro. O sea, pensé en tomar cloro. Estaba en el baño, desesperada, llorando, no podía parar, me sentía sola, huérfana, sin familia, sin nadie, con tantas cargas, porque adicional a eso me cayó a mí la responsabilidad de cuidar a mi mamá, que cayó en una depresión crónica, de cuidar a mi hermanita menor y hacerme yo responsable de trabajar, suplir la casa y tomar decisiones que prácticamente una niña que tenía 17 años tuvo que dejar eso y tomar responsabilidades que no le correspondían. Me llevaron a pensar varias veces en quitarme la vida. Pero siempre el Señor estuvo ahí, en cada momento que yo pensé o que el enemigo me metía eso en la cabeza, nadie te quiere, nadie te ama, lo más fácil es que te quites la vida y sales de todo esto. Y el Señor siempre estuvo ahí y me decía, hija, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde el Señor me revela ese salmo que dice, aunque padre y madre te abandonen, con todo eso yo te rescataré. Y era como el Señor siempre ahí hablándome, el Señor siempre dirigiéndome. Yo decía, Padre, pero ¿qué hago? ¿Qué hago yo con esta soledad? ¿Qué hago yo con esta tristeza? Buscaba del mundo nuevamente, volvía a caer, volvía a tomar, era muy vanidosa, excesivamente vanidosa. Quería suplir esa necesidad que yo tenía de afecto con la aprobación con mi cuerpo, porque yo tenía un muy buen cuerpo, entonces todo el mundo me adulaba mi cuerpo y eso para mí era como lo que me llenaba de sentirme amada y me gustaba llamar la atención por eso. Por eso le hablo a cualquier mujer que esté conectada en este momento y que si has buscado eso de forma incorrecta, porque déjame decirte, es porque tienes una carencia y el único que puede suplir esa paternidad, esa identidad, se llama Jesucristo, se llama nuestro Padre Celestial. No hay otra forma, no es con tu cuerpo, no es con tus talentos, no es con tus dones, solo Dios. Dios es el único que puede suplir esa necesidad que tú tienes de sentirte amada y aceptada, no por cómo te vistes, no porque estés mostrando. Hay algo más importante dentro de ti, que el Señor ve, que el Señor ve esa piedra en bruto que eres, ese diamante que vales para Él. Dice la palabra que nosotras somos unas piedras preciosas, que valemos, una mujer sabia, una mujer virtuosa vale más que las piedras preciosas. Así que yo te digo hoy que vales más que una piedra preciosa, que no vales lo que aparentas ni lo que eres por fuera, vales lo que tienes por dentro. Fuiste apartada del vientre de tu madre porque tienes grandes propósitos en esta tierra. Y el enemigo ha querido eh, usar todo esto de la orfandad eso es lo primero que ataca. Lo primero que ataca es nuestra identidad. Número uno, trata de, de quitarte la vida aún en el vientre, aún con el aborto, aún con la no aceptación, porque sabe que de ahí marca. Y luego si no puede hacerlo de esa forma, entonces va a hacer lo que sea para robarte tu familia, para que tu padre no tengas a tu padre, para que tu padre no se haga cargo de ti, para que tu padre no te quiera reconocer como hijo, pero no eres un accidente. Yo muchas veces llegué a pensar, y el enemigo me metía en la cabeza que no era deseada, que no era amada, que era un accidente, que mejor no estaba aquí, que la solución era quitarme la vida. Pero el Señor una y otra vez me mostró su amor, me mostró su fidelidad y siempre me decía, una vez me iba a tirar de un séptimo piso. Y era esas voces, yo pensaba que yo estaba loca, porque era esas voces que yo escuchaba, nadie te quiere, nadie te ama, no tienes padre, tus padres que deberían amarte no están preocupados por ti, estás sola, mejor solucionalo, solucionalo quitándote la vida. Y esa no es la solución.
Esa es la peor cosa que podemos hacer, porque el único que tiene derecho a quitar y a darnos vida es nuestro Señor. Y si Él nos tiene aquí en esta tierra es porque hay algo con nosotros, porque hay un propósito aún que no se ha cumplido. Y hay salida a tu situación. Te lo digo yo que salí de ahí, que soy una mujer restaurada por el poder de Dios, que aún estoy en construcción, pero no soy la que fui. Amén. Siempre digo, y ahora lo digo con toda la firmeza y con toda la identidad del mundo. Pasé de ser de huérfana a hija. Hoy por hoy entendí que soy hija amada, escogida. Tú eres amada, tú eres amado, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor tiene grandes planes contigo. No te dejes llenar de esa basura de Satanás que te mete en la cabeza que no sirve, que fuiste un accidente, que tus padres no te quisieron. Necesitamos sanar. Y si es necesario buscar ayuda, busquémosla. Porque la palabra dice que el Señor está con los humildes, que el Señor ve a los orgullosos de lejos. Y el orgullo no te permite llegar a decirle a alguien necesito ayuda. Pero Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere que nos conectemos con gente como Jessica, con gente como Mayra, con gente que tiene mucho por dar, con gente que tiene una palabra para ti, para decirte que sí se puede salir de ahí. De verdad que eso es parte de mi testimonio. Entonces pasaron muchísimas cosas hasta que, bueno, el Señor, hay una canción de Samuel Hernández que me encanta, que se llama Susurro o Ladrillazo. Ajá. Es una canción muy vieja, pero él dice ahí en la canción que el Señor siempre nos está susurrando. Siempre nos susurra, hijo mío, hija mía, te estoy buscando, estoy aquí para ti, te estoy hablando con mis cuerdas de amor, siempre he estado para ti, tengo grandes propósitos y nosotros así como que muchas veces hecho los locos. Y muchas veces él tiene que usar un ladrillazo. Esa canción muestra eso, que era un niño que tuvo que lanzarle un ladrillazo a un carro para que le prestaran atención. Muchas veces el Señor tiene que darnos o permitir, porque no es que Él quiere, porque Él no es malo, Él no es el que nos imaginamos que tiene así como que un rayo listo para mandarnos un rayo cuando fallamos. Él no quiere eso, Él nos ama, es un Dios de amor, de cuidado, pero nosotros con nuestras acciones, nuestra dureza de corazón, muchas veces hacemos que Él diga, hijo, te amo tanto, que te voy a dar un ladrillacito, aunque me duele lo voy a Para, hacer para encaminar. para encaminar, porque así como hizo con Job, o sea, y todavía he entendido que para que a veces, a veces es Dios, porque creemos siempre que es el enemigo. Ujú. No, porque es el enemigo. Muchas veces no es el enemigo. Muchas veces no es el enemigo. Muchas veces es Dios que permite las cosas. Y aún para que el diablo nos haga algo, tiene que pedirle, cuando nosotros somos escogidos y estamos apartados, él tiene que pedirle permiso a Dios para tocarnos. Fíjense que en Job, el Señor le dice, el diablo le dice al Señor, mira ahí, él es fiel porque tiene todo, él es fiel porque es rico, porque tiene bonanza, porque tiene felicidad, tiene a sus hijos, pero quítale todo para que veas cómo te va a maldecir. Y el Señor le dijo, te voy a dar permiso para que los zarandees, pero no atentes contra su vida. Hasta el Señor, o sea, tiene cuidado de eso. Y aún esos zarandeos muchas veces son porque Dios lo permite. Yo entendí que el Señor me zarandeó porque me ama demasiado. Y en ese caminar, yo un día totalmente apartada de Dios, yo tuve un año, de esos 10 años que fue el año más loco, como que fueron 9 normalito, trabajaba y estudiaba full de trabajo, pero hubo un año que empecé a probar, empecé a ir a discotecas, empecé a vivir, a tocar el mundo muy de cerca, empecé a fumar, gracias a Dios nunca aprendí a fumar bien, y pensé en consumir droga. Le pregunté a un primo que qué se sentiría, o sea, yo como que me preguntándome ahí, o sea, ¿qué se sentirá estar? Porque la gente hace locuras por eso. Y él me dice, es genial. Y yo, ¿qué? O sea, y él era menor que yo, él era un chamito, tenía como 18 años. Le digo, o sea, que tú has probado la droga. Me dice, sí, eso es espectacular, no sé qué. Y yo le digo, no, pero es que eso crea adicción. Me dice, no, eso tú lo usas cuando quieres y lo dejas cuando quieres. Entonces, yo estaba tan vacía, tan rota, tan que mi vida no tenía sentido. Quería encontrar, quería llenar ese vacío que solo Dios puede llenar, porque nosotros los seres humanos somos, yo digo, como un rompecabezas, pero nos falta una pieza. Y esa pieza, el único
que tiene esa pieza es nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no hay forma de llenar ese vacío, ni droga, ni alcohol, ni sexo, ni promiscuidad, ni riqueza, ni fama, nada, absolutamente nada puede llenar ese vacío que no sea el Señor. Y yo en ese afán de andar buscando por aquí, por allá, digo, yo quiero consumir, yo quiero saber qué se siente eso. Y él me dice, bueno, ahorita no tengo, gracias al Señor que no tenía, porque si no, en ese momento lo hubiese hecho. Y él me dice, necesito ir a la universidad para comprarla. Y era fin de semana. Y yo le dije, bueno, chévere, el lunes entonces, cuando vayas a la universidad, el lunes, saliendo yo de mi trabajo, llegando a mi casa, me agarra un tipo y, y me da un golpe. Yo estoy creyendo que me va a robar. Le digo, toma mi cartera y me dice, no, yo no quiero la cartera. Yo lo que te voy es a... No recuerdo, de verdad que el Señor borró hasta esa palabra, de tanto, o sea, el Señor me ha sanado tanto que no recuerdo la palabra que me dijo, pero realmente Él me quería abusar, me quería violar. Y ahí empezó, digamos, como que una de las cosas más difíciles que me ha pasado en la vida, pero a la vez mi gran testimonio. Él me golpeó, me tiró al suelo, yo tenía el cabello muy largo, tenía una cola y él me amarró así como agarran a las vacas por la cola y me arrastró hasta el monte más profundo y empezó a golpearme y empezó pues, supongo que él me quería como desmayar para que yo me pudiera dejar. Yo obviamente traté de pelear con lo que podía porque no sé pelear, pero bueno, Dios primeramente que me dio fuerza, porque sin él no hubiese podido. Y ese instinto de supervivencia que tienen todos los seres humanos era como que él me tiene que matar o me tiene que desmayar, pero yo no me voy a dejar, no tenía un arma, gracias a Dios. Y él me pegaba y me pegaba, yo no sentía los golpes, era una adrenalina tal que yo sentía como que me pasaba la mano así. Todos los golpes fueron en la cara, me golpeó muchísimo, no sé cuánto tiempo pasó, pero para mí fue mucho. Solo en ese momento yo lo que hacía era orar, orar, no paraba de orar en mi mente. Yo le decía, Señor, Padre, yo sé que yo he estado lejos de ti, yo sé que yo te di la espalda, yo sé que he querido vivir mi vida a mi manera, pero yo te pido que me des una oportunidad. Así como el Señor probablemente le está diciendo a alguien hoy, dame una oportunidad. Alguien está diciendo, dame una oportunidad. El Señor quiere darnos, es un Dios de oportunidades. Y de una, de dos, de tres, de las que sean necesarias. Y yo le pedí una oportunidad y ahí en medio de mi desesperación, porque pensé que me iba a matar. Literalmente él me estaba matando. Él me tapaba la boca y la nariz y con una mano me tapaba la boca y con la otra me pegaba. Yo ya estaba muy mareada, estaba, o sea, veía todo así oscuro, ya como que no coordinaba bien, no tenía fuerzas para seguir peleando. Él me puso en una posición donde no podía moverme porque él me cruzó las piernas y se sentó encima de mi cuerpo para que yo no me moviera. Y yo ahí como que en mi último intento por poder hacer algo, hubo un momento en que yo pensé en que decirle que sí me iba a dejar para que él se quedara tranquilo y me dejara de golpear y yo intentar buscar una piedra, un palo, lo que sea, y pegarle. Entonces yo le dije, sí me voy a dejar, pero por favor no me mates. Él me dice, ok, él se calma, me empieza a abrir la camisa, los botones, y en eso yo empiezo a tocar, consigo una botella de vidrio. Con esa botella de vidrio yo le fui a pegar, pero la conseguí con la mano izquierda, yo soy derecha, y no tenía la suficiente precisión. Cuando yo le intenté pegar, él me agarra la mano y me dice, me vas a pegar, y ¡plin! Me la pegó aquí tengo una cicatriz. Este, obviamente ahí me mareé más de lo que estaba, y yo recuerdo que en ese momento ya yo dije, ya no puedo más, o sea, ya, suelto todo, yo le dije, como que esa última oración, le dije, Señor, si hoy es el día de mi partida, yo te pido que me perdones y yo te pido que me aceptes en tu reino. Tú conoces mi corazón, más sin embargo, si a ti te place darme una oportunidad, yo te pido que me des una oportunidad y te prometo que nunca más me voy a apartar de ti. Bueno, eso bastó para que el Señor, ustedes saben, cuando uno entrega todo ahí donde el Señor obra, pues yo cerré los ojos y me entregué. Y el Señor me dijo con voz audible, es la única vez que he escuchado su voz audible, muérdele la mano. Le mordí la mano
con la que él me estaba tapando la boca con todas las fuerzas que me quedaban. Él se levantó porque mm, creo que le rompí, no sé, porque él estaba botando sangre y me empezó a insultar y me dijo un poco de cosas. En eso iban pasando unos muchachos por ahí por la calle y empezaron a lanzarle piedras y él se fue corriendo. Ahí yo estaba en shock. Yo pensaba que los muchachos también me querían hacer daño. Ustedes saben, todo eso es algo muy fuerte. El cuerpo está todo loco. Y yo dije, antes de que estos tipos, yo veía cuatro, eran dos, yo veía cuatro. Y yo dije, antes de que estos tipos me maten yo pensaba que era que eso, que me iban a matar, yo me le voy a lanzar un carro. O el carro para o me atropella. Pero yo prefiero que me atropelle a que estos tipos me sigan torturando. Y ahí yo venía un carro, yo me le paré enfrente. El pobre hombre, Dios mío, yo ese digo, pobrecito, porque imagínese salir una mujer de un monte bañada en sangre, Claro. o sea, en la noche. No era tarde, pero igual era de noche. Él pensaría, ¿qué es esto? O sea, miedo, o sea, no sabía si yo era, qué sé yo, un espíritu o era real o qué me puede pasar. Él no paró porque me imagino que le dio miedo y yo entiendo. Él lo que hizo fue que empezó a tocar corneta para que los vecinos salieran y pudieran ayudarme. Ahí yo me doy cuenta que en mi casa no había, mi casa vivían mis abuelos y siempre se acostaban muy temprano, estaba todo cerrado, pero al lado vivía mi tía y en la casa de mi tía había un carro en el frente. Entonces él le dijo a las personas que estaban ahí, le dijo, mire, vamos a ayudar a esta mujer que viene herida. Eh, Estaba mi prima con su novio. Yo llegué ahí como pude porque caminaba así toda muy cansada y yo les dije, ayúdenme, que me vienen persiguiendo, me quieren matar. Y mi prima me dice, no señora, váyase, porque nosotros no queremos problemas. No me reconocía. Wow. Y cuando yo le digo, María, soy yo, ella me reconoce la voz. Y me dice, Lieli, ¿qué te hicieron? Bueno, en eso ella me abre el portón, yo me caigo porque ya no podía más con mi cuerpo. No perdí el conocimiento nunca, pero ya yo no tenía, literalmente de verdad que fue el Señor que me dio fuerza para llegar hasta allá. Yo no podía caminar, ya yo no podía. Y bueno, ahí me llevaron al médico, me llevaron al hospital, no me quisieron atender en el primer lugar. En el segundo lugar, eh, yo cuando me veo, había como un espejo en la entrada, cuando yo me miro y yo veo cómo estoy, caí en peor shock de ver cómo estaba casi desfigurada. Chan. Ujú. Aparte de que yo era tan vanidosa, yo era como que me desfiguró mi cara, o sea, como que lo que yo más, una de las cosas que yo más amaba era Sí, como que papá. mi físico, mi cara, mi cuerpo. Y yo, wow, o sea, no, eso fue horrible, yo le daba patadas a todo el mundo, a los enfermeros, a los médicos, no sé, era horrible y hubo un momento como que yo no recuerdo, como un pequeño lapsus ahí que no sé qué pasó, cuando de repente ya vuelvo en sí, estoy en un cubículo, o sea, como un cuarto, donde me van a atender y me empiezan a limpiar las heridas, o sea, la sangre. Yo tenía sangre por todos lados y me empiezan a limpiar la sangre y todo eso. Y llegó alguien, llegó un doctor, supongo yo que era doctor, tenía una bata blanca y él me agarró las manos y me dijo, hija, yo sé que lo que viviste fue muy duro, pero no te sientas, o sea, sé que te sientes mal y tienes toda la razón, pero Dios tiene un propósito muy grande en tu vida. Me dijo, ¿cuántas mujeres pueden decir que las intentaron violar y no las violaron? ¿Y cuántas mujeres pueden decir que las intentaron violar y no las mataron? Me dijo, definitivamente tú eres un milagro que camina y Dios tiene algo muy grande contigo. Mm. Cuando él me dijo eso, fue como un switch en mi mente, Una palabra. que yo, una palabra que yo dije, wow, o sea, Señor, Dios me escuchó, o sea, me dio una oportunidad y literalmente yo soy un milagro que camina. Hoy por hoy, bueno, después de eso mi vida cambió radicalmente. Comencé a buscar de Dios nuevamente, comencé a congregarme. Ya tengo, han pasado 23 años desde ese día, o sea, desde esa fecha. Más nunca me he apartado del Señor. He tenido, por supuesto, situaciones difíciles que enfrentar, pero cada cosa, antes yo me quejaba, vivía con un espíritu de víctima, porque yo decía, ¿por qué a mí me han pasado tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo decía que yo era protagonista de novela, pero entendí que ni soy protagonista de novela, sino que soy una hija de Dios, que había un propósito grande, hay un propósito grande en mí, hay algo
maravilloso que el Señor, por su gracia y su favor, puso en mí para que yo pueda ayudar a otros a sanar, para que yo pueda ayudar a otras mujeres a sanar de donde Él me sacó a mí. Tanta gente que anda por el mundo con este espíritu de orfandad, con este espíritu de victimismo, perdidos, desesperados, sin esperanza, pues el Señor me ha permitido vivir para decirle a la gente que sí se puede tener una nueva oportunidad, que sí se puede volver a los pies de Cristo, que nunca es tarde, que puedes tener una familia saludable aunque no la tuviste, porque yo no la tuve, pero siempre le pedí al Señor en mis oraciones cuando yo estaba pequeña, siempre o sea, mi meta era tener una familia, no, ni siquiera, wow, yo no quería como que, ay, ser, no sé, algo de dinero o algo económico, sino que mi gran sueño era tener una familia. Y hoy por hoy puedo decir que la tengo. El Señor me ha regalado un esposo maravilloso, también que fue procesado y quizás en otro momento les pueda contar más acerca de mi testimonio como en nuestro matrimonio. Pero Se te mutió. Wow. Mayra, ¿qué tienes para...? Ahí se coloca Estamos así. Así. Quita el mute. Se te puso el micrófono. Hazle clic sobre el micrófono. Ajá, ahora ya, sí. sí, que me entró una llamada. Ok. Este, puedo decirles que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que cada cosa, y lo entendí, bueno, lo vengo entendiendo. Mi ida a Estados Unidos, o sea, migrar fue muy duro para nosotros también, pero el Señor ahí me reveló muchas cosas, me hizo desempolvar proyectos y propósitos que yo tenía guardados que yo pensé que nunca iba a volver a hacer, como escribir libros. Estoy escribiendo mi primer libro que se va a llamar o se llama ya Soy un milagro que camina. Voy a abrir una fundación que se llama Soy un milagro que camina, porque el propósito del Señor es que yo lleve este mensaje de que sí se puede, de que si queremos y dejamos que Dios entre en nuestras vidas, somos un milagro, que los milagros están ahí todo el tiempo, pero que a veces no los vemos. Eh, Hoy por hoy, mi esposo, bueno, desde hace 11 años somos mentores de matrimonio, ha sido un caminar muy bonito, hemos aprendido mucho, seguimos aprendiendo, seguimos levantando otros y, como dice la palabra, llorando con los que lloran y riendo con los que ríen, o sea, sanando las heridas de otros y a la vez sanando también nosotros. Y hace 2 semanas atrás nos ungieron como pastores, algo que yo no me imaginaba. O sea, yo me lo imaginaba, yo lo sabía desde que yo era una niña, pero no pensé que iba a ser así como ha sido tan pronto desde que yo llegué aquí a Venezuela. Tengo 7 meses en Venezuela, casi que 5 meses en la iglesia. Y el Señor les reveló eso a los pastores y yo no lo podía creer. O sea, y no porque en sí sea el ungimiento como tal o porque yo necesite tener un cargo o un puesto ahí en el altar de lo que hablaba Mayra, perdón, Mayra, ¿no? Sí. Sino que realmente es el llamado. O sea, yo soy una pastora sin ungimiento, con ungimiento, y mi esposo también. Es lo que el Señor me ha llamado a sanar a otras mujeres específicamente y a levantar a otros con mi testimonio, con mi vida. Y ese día yo me quebrantaba muchísimo porque me pasó como la película de mi vida, de cada cosa relevante que yo viví para llegar hasta ese punto donde el Señor me confirmó, no estabas loca, era yo hablándote desde niña. Siempre te escogí, te aparté y ni que me quiera escapar, me puedo escapar de él. Ese es mi testimonio y mi gran historia. Hermosa. Wow, tanto que hay que rescatar. Sí, ya sé, mis notas, tengo notas y notas y notas. Sí. Perdóneme por lo extenso, pero es que No, Estuvo amiga. buenísimo, estuvo buenísimo. Todo lo que Dios ha permitido que tú vivas, sinceramente, es porque tiene un mensaje para calar en el corazón de cada mujer, cada mujer y cada hombre también, porque hay hombres que también viven estas situaciones y muchos callan. Entonces es momento de que sepas que hay un Dios que tiene propósito con esas situaciones que permitió que te sucedieran. Pero tienes tú que elegir y dar ese paso de seguirlo, de amén, escucharlo, de saber
que Él tiene grandes planes. A veces pasamos circunstancias y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la invitación es a que te preguntes, ¿para qué? ¿Para qué? Ujú. ¿Para qué permitiste que esto me pasara? ¿Qué voy a hacer con esto? Ahora te visualices cuando yo salga de esto. Oh, la historia que yo voy a contar. Miren cómo está contando Elieli. O sea, la historia poderosa que va a salir de aquí, o sea, va a ser para glorificarte, porque yo sé Para que tú glorificar. me vas a ayudar a salir. Las heridas. Heridas que tenemos emocionalmente a veces son hasta más fuertes que algo físico. Y como no se ven, pretendemos que, no, la vamos a ocultar porque vamos a decir que estamos bien. No, la invitación es a que la abras, pero abras delante del doctor, que es nuestro doctor por excelencia, que es Dios, Dios. Jesucristo. O sea, decir, Señor, tú dejaste muchas provisiones para nosotros a través de la escritura, a través de la cruz, que fuiste a ella. Cuéntanos a quién debo buscar, con quién me debo mentorear, quién me va a prestar estas herramientas para yo poder salir de aquí. A veces buscamos Amén. herramientas, sí, de profesionales de salud, pero aún así pasan años y seguimos con la misma herida, la misma herida, la misma herida. Amigos, si ya tú has pasado por todo esto y sigues con la misma herida, y han pasado años y sigues siendo esa persona emocionalmente de 5 o 8 años, Inestable. Ujú. inestable emocionalmente, no te permites vivir con esa paz y esa plenitud que te permite Dios y esos proyectos que solamente Dios permite, la invitación es a que tú ahora digas, ok, voy a buscar entonces a alguien que esté alineado con la palabra de Dios, que me pueda decir exactamente lo que a mí me hace falta para salir de aquí. Pero todo Amén. empieza por una decisión, por una elección tuya, ok, es momento de tomar eso, si lo eliges. Aquí hay un montón de herramientas. Busca una iglesia donde realmente prediquen la palabra, donde te hagan sacar la Biblia, donde puedas leer versículos, donde puedan decir, mira, esto dice aquí, esto es una promesa para ti. Esto no Amén. solamente es una promesa para Lielio o para Mayra, es para ti también. Entonces, elige eso para ti y aprende, aprovecha a vivir en la plenitud, en el gozo. En esto, miren, ahora Lieli, ahora mismo no solamente tiene una familia hermosa, tiene unos hijos preciosos, ejemplares, Que le sirven al Señor. que les sirven a Dios y ustedes tienen que ver cómo les sirven a Dios. O sea, es una cosa que inspira, realmente inspira. Desde baile, desde danza, desde estacionamiento, ellos también les sirven a matrimonios, no importa en qué lugar del mundo están, ellos están sirviéndole a Dios. O sea, son una pareja que Dios los ha prosperado en todos los ámbitos de la vida. Ella Amén. ahora puede hablar con su mamá, a darle sorpresas a su mamá, o sea, cosas que tú piensa y dice, no, esto no, imposible ante los ojos normales. Pero como ya es una mujer que decidió sanar, puede ver Amén. los frutos de eso. Así que bueno, la invitación es a que tú te des el espacio de salir de allí, de esa huerfandad, y elegir ser la hija del Dios Altísimo. Mayra, ¿quieres decir Amén. algo? Sí, increíble tu testimonio, Leli. Muchísimas gracias. Muy, muy inspirador y qué valiente eres en las decisiones que has tomado y me encanta lo valiente que eres en compartir, porque muchas veces la gente les pasa cosas y como muchos usan la cultura latina de que, bueno, los trapos sucios se quedan en la Se casa lavan y no en le dices a casa. nadie y en cambio lo que estás tú haciendo es compartiendo algo que tal vez otras personas también han vivido, ya sea con sus papás, ya sea una adicción, ya sea un sentimiento de abandono, ya sea un intento de violación, una violación, o sea, un intento de suicidio, o sea, todas estas cosas que dijiste, cosas fuertes que has vivido y que estás compartiendo y que has superado y que tú te das Amén. cuenta que no lo superaste tú con tu fuerza. O sea, fue en el momento en que le dijiste a Dios, ¿sabes qué? O sea, por favor, me arrepiento, te lo entrego todo. Y me encantó lo que dijiste, que Dios es un Dios de oportunidades, lo puse así en grandote. Entonces Ujú. siento que de todo lo que dijiste, lo más importante, el mensaje más importante es, así como el mensaje central es, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Tú, hija de Dios o hijo de Dios que nos estás escuchando, necesitas recordar quién eres. Eres una hija o un hijo de Dios. Dios quiere que lo sepas y cuando tú lo sabes, vas y haces el trabajo de Dios, que es lo que está haciendo ahorita
Lieli está compartiendo el mensaje, está ayudando a fortalecer matrimonio, está trayendo unión. Entonces Dios quiere unión, quiere gozo, quiere paz, quiere esperanza. Pero Lieli dijo algo muy importante, nos dio aquí varios ejemplos de personas que no están escuchando a Dios, ¿ok? De personas que eligieron servir a alguien más. Entonces, así como Dios es real, también tenemos un enemigo de nuestra alma que también es igual de real. Y él, varias veces dijiste, te estaba metiendo cosas en la cabeza, te estaba echando mentiras, puso a gente que influenció mal a tu mamá. O sea, tu mamá iba por el buen camino y alguien vino y en lugar de escuchar a esta persona, decidió mejor escuchar a esta otra persona. Aquí Jessica compartió los versículos, pero hay que poner mucha atención a quién estás escuchando. Primero que nada, recuerda que eres hija de Dios y para recordarlo, la única manera y la mejor manera es hablando con Él a diario, orando y leyendo su Y palabra. buscando la palabra. Buscando, Él te contesta a través de la palabra, ¿ok? Eso es quién Amén. eres. Pero segundo, ten mucho cuidado quién te viene y te aconseja. Lieli dijo, primero, la señora esta, la bruja, que influenció mal a su mamá. El primito que le influenció mal a ella, diciéndole, sí, la droga es fantástica. O sea, y luego hasta la prima, cuando ella llegó, imagínense, llegó ensangrentada, toda buscando auxilio, y que le dijo la prima, no te puedo ayudar, yo no quiero problemas. Entonces, cuando alguien llegue, después de escuchar este video, cuando alguien llegue a ti con un problema, es fácil decir, hey, no, no es mi problema, no quiero problemas. Puede que sea tu prima, tu hermana, tu hija. Esa persona es prima, hermana, hija de alguien. Entonces, este es un recordatorio que tenemos que meter las manos al fuego y salvarlos, nos toca. Si Dios nos manda a alguien que nos necesita es porque Él nos va a dar la habilidad para ayudarlos. Entonces, Jessica, hazme un favor, te mandé una imagen, si pudieras subirla, siento que esto es muy importante, más que nunca en estos días, saber a quién estamos escuchando. Entonces, díganme ahorita que vamos a leer estas dos columnas, si les, con la historia que nos contó Lieli, si les suena. Vamos a ver la voz del enemigo. ¿Qué te dice el enemigo? Te obsesiona. Te obsesiona con tu cuerpo, con tu belleza, con el dinero, con tu ocupación. Te obsesiona con algo, cualquier cosa para distraerte. Te preocupa, ¿ok? Te condena y hace que tú te sientas culpable, que te sientas que no eres nada, que te sientas que no le importas a nadie. Lo mismo nos dijo, si se acuerdan, hace varios meses estuvimos de invitada del Mar, ella dijo lo mismo, que ella sentía que nadie la quería, que para nadie importaba. Igual tuvimos otra invitada, Desiree, también fue lo mismo. Y hace que tú condenes a los demás, que andes criticando, y este tiene esto mal, y ese hace esto mal, que tú andes criticando, te desanima, te sienta que tú no puedes, no eres suficiente para hacer la diferencia, te confunde, te empuja, te apresura, hey, rápido, 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 rápido. Cuando tú sientes que tienes que hacer algo rápido, eso no viene de Dios. Te aterroriza, te da mucho miedo y te acelera, ¿ok? Cuando tú te sientas así, haz una pausa, ponte de rodillas, haz una oración y así como le hizo Elieli, pídele a tu Padre Celestial en nombre de tu Salvador Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesucristo, que te proteja y que ahuyente al enemigo. Amén. Que lo saque de ahí, que lo saque de tu espacio, que venga a tu auxilio. ¿Y cómo vas a saber si estás escuchando a Dios? Si te sientes tranquila, calmada, Dios te consuela, Dios te convence, tú puedes, te da valentía, así como le ha dado a Lieli, te anima, te motiva, te ilumina. ¿Qué fue lo que sintió ella? Sintió una iluminación. ¿Qué fue lo que dijo la bruja? Hay demasiada luz con esta niña, no puedo conectarme con las tinieblas. Te guía, te reafirma y te aquieta, te tranquiliza. Así que, amigos y amigas, la invitación de hoy, primero que nada, es que recuerden que no son huérfanos, son hijos de un Padre Celestial que los ama. Tienen un Redentor, un gran Salvador, quien fue Jesucristo, que ya murió por ustedes, por sus pecados, por sus errores, por sus penas, por todos sus problemas, pero hay que aceptar recibir ese regalo. Hoy es el momento de arrepentirnos, buscarlo a Él y tener mucho cuidado que de hoy en adelante a quién vamos a escuchar, y eso va a ser a Dios a través de su palabra. Los amamos. Lieli, fue un súper gozo tenerte aquí. Gracias por compartir tu testimonio tan poderoso, un milagro andando, un milagro viviente. Invitamos a todos a que sigan viviendo milagros. Los amamos y muchas bendiciones. Bye.